Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que nos podemos conectar otra vez para hablar palabra de Dios, palabra de vida tan oportuna para este tiempo. Y es que bien lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y es que la palabra de Dios escudriña nuestros corazones, nos corrige para que podamos andar conforme al corazón de Dios. Y en este momento vamos a estar estudiando el capítulo 6 de Efesios, versículos desde el 10 hasta el 24, bajo el tema La armadura del cristiano. Pero antes oremos al Señor para que nos dirija y nos dé la capacidad de poder entender su palabra y aplicarla a cada una de nuestras vidas. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu amor nos ha alcanzado. Porque el hecho de que podamos tener tu palabra es un regalo hermoso para nosotros. Nos dice cómo debemos vivir para agradarte y estar en sintonía contigo, Señor. Padre, gracias porque somos inmerecedores de tu gracia, de tu perdón, Señor. Padre, en esta hora te pido que tú alcances, Señor, cada corazón que escucha este estudio. Que tu Espíritu Santo sea, Dios, obrando de manera especial para que puedan escudriñar, Señor, su corazón, su vida y aplicar tu palabra en cada una de estas áreas, de manera, Señor, que vivan de agrado a ti, Padre, que no perezcan, Señor, que permanezcan firmes. Gracias, Padre, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, que es el autor de este libro, nos enseña que todos los cristianos estamos en una batalla, pero que hay una armadura que nos prepara para la misma. Así que lo que se espera después de este estudio es que nosotros podamos entender que existe una lucha espiritual contra las fuerzas del demonio. También debemos saber que esta lucha es de todos los creyentes, que no hay excepción, que todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y nos podemos llamar hijos de Dios, estamos involucrados en esta lucha. Y por último, se espera que luego de este estudio confiemos en que Dios ha provisto para cada uno de nosotros una armadura necesaria para vencer en este mundo. Pablo utilizó el concepto de la armadura, conociendo que para aquel entonces la armadura era algo muy común, porque conocemos que para aquel tiempo estas personas estaban viviendo bajo la opresión del Imperio Romano. Así que los soldados se podían ver por todas partes. Pablo utilizó este concepto para enseñarle a los cristianos que ante las luchas que ellos tendrían, cuáles eran las herramientas que Dios había puesto para ellos dar la buena batalla. Y es que mientras estemos aquí en este mundo, nosotros seremos soldados del Señor luchando contra las fuerzas de Satanás. Si ahora mismo yo le dijera, ¿cuál es su lucha? Yo sé que cada uno de nosotros pudiera ponerle nombre a su lucha, porque como les dije anteriormente, no hay nadie exento de las batallas de este mundo. Esto es muy importante que usted lo tenga presente, porque cuando estamos expuestos a batallas, a pruebas, a luchas, tendemos a pensar que somos los únicos sumergidos en esa situación o circunstancia
y se nos olvida que al igual que nosotros, muchos hijos de Dios están en esta misma situación de tentación, de prueba, lucha, llámese como se llame. No podemos olvidar eso, porque incluso eso es otra mentira de nuestro enemigo para debilitarnos y desenfocarnos. Así que partiendo de este punto, vamos a entrar en la primera parte de este estudio. Debo decir que voy a estar dividiendo el estudio en 3 partes. Ellas serán la lucha, la armadura y la oración. Esta primera parte busca hacernos conscientes de que tenemos una lucha, que es la realidad, y no ser ignorantes ante esta verdad. Porque si estamos ignorantes, vamos a estar luchando con nuestras propias fuerzas contra un enemigo que no vamos a ganarle con armas terrenales o con nuestra humanidad que es limitada. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, debemos estar 100% seguros que será una batalla perdida. Fíjense que los primeros 2 versículos, 10 y 11 del capítulo 6, Pablo empieza con este recordatorio y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que esta lucha no es una acción que podamos hacer por nosotros mismos. Tenemos que ser fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Así que el Señor es el sujeto de la acción y el creyente la recibe. Esto nos recuerda a Juan capítulo 14 versículos 4 al 5, que nos dice que apartados de Él nada podemos hacer. La verdad es que ningún creyente tiene las facultades espirituales para ser fuerte en la fe. Bien lo dice Pablo en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Cada uno de estos versículos nos enseña que nosotros no tenemos esa capacidad. Así que debemos estar conscientes que la lucha no podemos depender de nosotros mismos, porque Satanás usa todo lo que está a su alcance para engañarnos. Así que debemos estar al día en la palabra de Dios, buscar el consejo, involucrarnos en la iglesia, que son algunas de las herramientas que ya Dios ha dispuesto para nosotros para ayudarnos en esta batalla. No podemos ser ignorantes porque muchas veces creemos que con tan solo conocer las escrituras somos inmunes a los esquemas de Satanás y no podemos confiar en nuestra propia sabiduría. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Estos 2 versículos introductorios nos recuerdan que el poder es del Señor. Nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder es del Señor, pero nosotros nos vestimos con la armadura. Y como esta lucha es día a día, así como nos vestimos todos los días secularmente para salir a trabajar, a compartir o a hacer cada una de las actividades del diario, asimismo todos los días debemos vestirnos con la armadura de Dios para, como dice Pablo en el versículo 11, podamos estar firmes contra el diablo. Fíjense en que cuando hablamos del diablo y los demonios, las personas en general asumen una de las siguientes opiniones. Número 1, muchos se niegan a la existencia del diablo y de los demonios. Lo ven como si fuera una personificación ingenua de fuerzas negativas que existen en el universo. Pudiéramos pensar que eso en general lo piensa la gente inconversa o evangélicos liberales. Para estas personas, los endemoniados que se mencionan en la Biblia eran enfermos mentales que tal vez la gente pobre e ignorante de aquel tiempo personificó e identificó con el mal o con el diablo. Esa es la primera opinión que la gente puede tomar cuando se habla de Satanás. Pero también, por otro lado, están los que al extremo todo lo malo lo asocian con la manifestación del diablo y los demonios. Estos son las personas que una enfermedad
o una muerte o un mal carácter, es que tiene un mal diabólico. Y fíjense en que este tipo de personas también lo había en aquel entonces cuando Jesús caminaba sobre la tierra. En el capítulo 9 de Juan sucede algo donde Jesús deja claro que no todas las enfermedades son un mal diabólico. Y es que Jesús y los discípulos se encuentran con un ciego y los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste naciera ciego? Y Jesús les respondió: ni éste pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. No todas las enfermedades o no todas las aflicciones son males diabólicos, simplemente son aflicciones del mundo. Nosotros somos humanos, vamos a padecer los males de estar en este planeta Tierra. No somos deidades, por eso es que dependemos de nuestro Dios. El tercer grupo tiene la opinión de que cuando se habla del diablo y los demonios, los reconocen que existe un ser perverso y secuaces que le obedecen. Así que luego de este estudio, nosotros deberíamos estar en este grupo. El primer paso para dar una buena batalla es no ignorar que existe un ser que está listo para darnos la batalla, que está listo para perturbarnos, que está listo para desanimarnos. Así que vamos a conocer un poco entonces del diablo, porque es nuestro enemigo, es quien nos está haciendo la lucha, para entonces poder estar conscientes de dónde estamos parados, como decimos nosotros, contra quién realmente luchamos. Voy a comenzar por mencionar algunos de los nombres que se le da en la Biblia a este enemigo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:8 se le llama adversario y diablo, y bien se dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por otro lado, en Juan 8:48 se le llama el padre de la mentira. En Efesios 2, versículo 2, se le llama príncipe de la potestad del aire, quien opera en los hijos de la desobediencia. También vemos que en Apocalipsis 12:9 se le llama gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Debemos saber que el diablo es un ser espiritual. Esto significa que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene emociones o sentimientos, pero no tiene cuerpo. También deberíamos saber que el diablo no se creó a sí mismo, él fue creado por Dios. Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Aquí vemos que Dios fue quien en un origen creó al diablo como un lucero. De ahí viene el nombre que se le da como Lucifer, que en latín significa portador de luz. Pero por su altivez, por su codicia, el deseo de ser igual o más que Dios, fue entonces derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Así que, sabiendo que el diablo no se creó a sí mismo y que es un ser creado, tenemos que tener claro que no posee atributos divinos, como lo es, por ejemplo, la omnipresencia, que es el poder estar presente en diferentes lugares, cualidad que sí ya nuestro Dios tiene. Así que el diablo no puede estar en todo lugar, no puede poseer, por tanto, más de una persona a la vez. Por esta limitación, nuestro enemigo cuenta con un ejército de espíritus malignos, que bien podemos llamar demonios, y es a través de ellos que entonces este enemigo ejerce su voluntad para que se lleve a cabo sus estrategias o sus artimañas para desanimarnos. ¿Por qué él hace eso? Porque desde que él fue destituido, es un ser que anda en ira, que anda con coraje porque no pudo lograr el ser igual que Dios. Por lo tanto, él va a estar continuamente buscando cómo dañar, cómo lastimar, cómo destruir a todos aquellos
que le sirven y que honran a ese único Dios poderoso que en definitivo le quitó todo poder que en un origen le había sido dado. Imagínense en un ser con coraje, pues porque no le salió el plan que en un inicio tenía. Bien sencillo lo dice el capítulo 10 de Juan, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Por qué él quiere matar y destruir? Porque él ya fue destruido. Y yo, que siempre digo que soy muy visual y me gustan los conceptos infantiles, yo me imagino como que este ser que está súper enojado, está envidioso, porque nosotros los hijos de Dios, cuando todo esto acabe, iremos a esa morada celestial y vamos a estar eternamente con nuestro Padre Celestial. Un privilegio que Él mismo echó a perder por querer ser igual al Altísimo. Así que yo sencillamente me lo imagino como alguien con mucho coraje, con mucha envidia, que está listo para destruirnos de una u otra manera. Ya dicho todo esto, hermanos, debemos estar conscientes lo que dice en el versículo 12 de este estudio, es decir, del capítulo 6 de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que nos quiere decir esto es que no es contra personas que estamos luchando, sino contra la maldad planificada de nuestro enemigo el diablo, que bien utiliza diferentes situaciones o hasta personas para perturbarnos, provocarnos o cualquier nombre que usted le pueda poner a su lucha. Pero este versículo es muy importante porque en Arroz y Habichuela nos está diciendo: no pierdan el tiempo peleando con sus palabras, con su pensamiento limitado, con sus armas terrenales. Porque la prueba que ustedes tienen no es algo de este mundo, es algo espiritual. Es exactamente eso lo que nos quiere decir este versículo 12. Hermanos, y creo que debo aclarar que a través de este estudio no se pretende dar protagonismo a nuestro enemigo Satanás, sino que así como él cegó la mente de los incrédulos para que no resplandeciera la luz del Evangelio y conocieran la verdad, asimismo Pablo nos exhorta en 2 Corintios 2, versículo 11, que no ignoremos sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea que el propósito es conocer cómo él se mueve, por así decirlo, cómo él actúa, cuál es su estrategia, cuáles son sus jugadas. Por otro lado, aunque ya hemos dicho que nuestro enemigo es espiritual o nuestros enemigos son espirituales, considerando que él tiene a sus ayudantes, debemos recordar que Satanás también nos tienta por medio de seres humanos. Pablo afirma claramente que todo tiempo estamos luchando contra fuerzas espirituales de maldad, pero no podemos olvidar que las falsas enseñanzas, la hipocresía, el engaño, definitivamente vienen a través de seres humanos. Por supuesto que es Satanás quien está detrás de estas acciones. Y aunque debemos estar velando sobre estos movimientos de Satanás, no debemos perder de perspectiva que no son las personas quienes nos están atacando, sino que es Satanás a través de ellos. Y esto no nos debe asombrar o pensar: ¡ay, está poseído! No, porque bien lo vimos en el ejemplo de Pedro. Si buscan el capítulo 16 de Mateo, desde los versículos 21 al 24,
vemos que cuando Jesús estaba declarándole a sus discípulos que era necesario que padeciera, que iba a morir, y cada uno de los detalles, Pedro lo tomó aparte y comenzó a convencerle de que no lo hiciera. De hecho, le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero dice que Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ¿vamos a decir que Pedro estaba poseído por Satanás? No, Pedro andaba con Jesús, pero Satanás usó la debilidad de Pedro para tentar a Jesús, para desenfocarlo. ¿Y por qué pasó esto? Porque no podemos perder de perspectiva que en aquel tiempo estas personas estaban esperando que alguien los librara físicamente de aquella opresión de los romanos, de que viniera un rey que los representara como pueblo. Es decir, que habían unas debilidades, unos deseos, unos complejos como pueblo que ellos humanamente iban a querer saciar. Y es este momento en específico en el que el enemigo utilizó esa debilidad que Pedro tenía para decirle a Jesús: mira, no mueras. Porque en otras palabras, ellos como judíos lo necesitaban. Sin embargo, Jesús no atacó a la persona de Pedro, se refirió inmediatamente a Satanás. Así que lo que Pablo busca a través de estos versículos en el capítulo 6 de Efesios es que nosotros no nos enfoquemos en la persona que tal vez está llevando a cabo el ataque o en la situación, sino que veamos que más allá de eso que humanamente podemos ver, hay una batalla espiritual que nos quiere desconcentrar, que nos quiere desenfocar de lo que Dios ya ha preparado de antemano para nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad de identificar que no es la persona directamente que nos está atacando o que las situaciones buscan desconcentrarnos o desenfocarnos espiritualmente, nuestra perspectiva de vida va a cambiar de inmediato y vamos a experimentar mayor paz, mayor tranquilidad, vamos a ser más pacientes y vamos a esperar en Dios, pero claro está, con la armadura que ya Él preparó para nosotros. Así que esta primera parte del estudio ya ha sido cubierta, que es la lucha. Dios mediante, ya el próximo estudio va a estar entonces enfocado a la armadura. Así que vamos a cerrar este estudio con una oración. Amado Padre Celestial, bueno es tener tu palabra, Señor. Bueno es tener tu dirección, Padre. Gracias, Señor, por tanto. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tu palabra se haga viva en cada uno de los hermanos que han escuchado este estudio, Padre. Que tu Espíritu Santo, que ya vive en ellos, que ya habita en su interior, les recuerde constantemente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, Padre. Y que solo tú, Padre amado, nos das las fuerzas, nos das poder, Padre amado, para poder enfrentar cada una de las situaciones, Señor, que buscan, Dios amado, desenfocarnos, desanimarnos, haciendo que dejemos el camino tuyo, el camino de la verdad, el único camino a la eternidad. Padre, aviva tu espíritu de manera que podamos identificar qué es lo que no proviene de ti, Señor, qué es parte de la artimaña de nuestro enemigo, para que podamos ser sabios en nuestras acciones, siempre representando que somos hijos tuyos, del único Dios poderoso que ya venció. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.